Bendiciones, mis amados. El día de hoy, como siempre, es día del Señor. Que Dios los bendiga mucho. Tenemos un tema hoy importante. Le hemos titulado Coronavirus, herida de muerte. Herida de muerte. Estamos en un tiempo complicado, un tiempo difícil. Las noticias nos están bombardeando. Nuestro espíritu decae. La gente se angustia, la gente entra en pánico. El mundo entero está en una pandemia. Es una epidemia que ha traspasado territorios, por eso se llama pandemia. Bueno, pues el Señor siempre nos tiene una palabra. Vamos a leer un pasaje importante. Recordemos que le pusimos a este video herida de la muerte o herida de muerte. Es una herida de muerte porque el virus, este coronavirus, está matando a muchísima gente, ¿verdad? Entonces eso es lo que causa mucha tensión entre la sociedad. Porque no es una gripe simple, sino que nos da mucho temor porque sabemos que puede traspasar y puede llevarnos a la misma muerte. Bueno, vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 12. Voy a leer en Reina Valera. Éxodo 12, 29 al 30. 29 al 30. Dice así, son dos versículos pequeños. De hecho, el pasaje es muy conocido porque se llama la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Dice el 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Versículo 30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Fíjese qué pasaje que nos traslada a la época que estamos viviendo. No hay un lugar en el mundo donde no haya un muerto. Inició aparentemente en China y ahora está disperso por todo el mundo. Dice la Escritura, no había casa donde no hubiese un muerto. Y hubo gran clamor en Egipto. Pues está sucediendo que hay un gran clamor ahora en el mundo entero, porque no hay lugar donde no haya un muerto. Hay muchos muertos ya. Entonces, ese clamor se extiende a todas las naciones, nos afecta a todos, nos afecta porque estamos viendo las noticias muy alarmantes y pues no podemos ser insensibles. Ahora bien, si vamos un poquito más atrás, en Éxodo también, ahí en el 7, capítulo 7 del 14 al 24,
7 del 14 al 24. Dice el 14, 7, capítulo 7, versículo 14. Y el título se llama La plaga de sangre. No lo voy a leer todo. El 14. Luego nos brincamos hasta el 16. A ver. 7, 14, la plaga de sangre. Luego el 8, capítulo 8, pero versículo 16, la plaga de piojos. Luego el versículo 20, la plaga de moscas. Más abajo, ya capítulo 9, versículo 1, dice la plaga en el ganado. Luego en el versículo 8, 9:8, la plaga de úlceras. En el versículo 13, la plaga de granizo. Capítulo 10, versículo 1, la plaga de langostas. Y ahí mismo en el 10, pero en el versículo 21 dice la plaga de tinieblas. Y por último, la de muerte, la herida de muerte. ¿Cuántas fueron? Son 10 plagas. 10 plagas. 10 plagas, fíjense bien. Vamos a enfocarnos. 10 plagas. En el mundo ha habido muchas plagas, no sé cuántas, no sé si sean 10. No los voy a enfrascar en eso. El punto es que ha habido plagas, ha habido muchas plagas. Estas plagas en Egipto, ¿quién las mandó? ¿Quién las mandó? Sencillo. Así como Dios creó los cielos y la tierra y es soberano, así mismo Dios mandó sobre Egipto estas 10 plagas para que el faraón, o sea, el gobernante de esa época de Egipto, soltara o dejara salir al pueblo judío que había estado esclavo ahí por 400 años. 400 años. 400 años, 430 para ser exactos. Bueno, sabemos o conocemos o podemos leer ahí la historia un poquito, ¿verdad? De hecho es una de las festividades importantísimas para el pueblo judío, que se llama o que se conmemora la Pascua, ¿verdad? La Pascua. Es el recordatorio que Dios les dejó por la salida de Egipto, de cuando eran esclavos, de cuando vivían, dice, en casa de servidumbre. Entonces, les estoy dando un poquito el contexto, a ver si captamos el mensaje. Lo he platicado con gente y me mandan a volar, pero pues yo estoy hablando con gente que tiene el alma y el espíritu abiertos, ¿verdad? Al entendimiento, a la palabra de Dios, ¿verdad? No estamos en la carne, ¿verdad? La carne tiene que menguar para que el espíritu aflore. Entonces, ahí está, plagas. Así como en Egipto Dios mandó plagas, ¿tú qué crees que estas plagas que vienen al mundo, de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Te pongo ejemplos? Bueno, pestes, pues ha habido la peste bubónica, la lepra en tiempo de Jesucristo era tremendo,
La gente los tenían aislados, los tenían ahí fuera. En nuestros tiempos, pues el VIH, ¿se acuerdan? Cuando apareció el VIH, pues la gente se puso como ahorita también, nerviosos. Con justa razón, porque estaba matando a la gente. Ahora ya esa plaga, pues ya como que ya perdió valor, ya pasó de moda. Sí hay, pero ya la gente está confiada. Ojo, ojo. La gente está confiada en que la medicina está solucionando esa plaga o ese problema. ¿Están entendiendo a dónde los quiero llevar? Bueno. Plagas. El humanismo, la ciencia, pues siempre te van a hablar de que se originaron de tal o cual manera. Nunca le van a dar una explicación de lo alto. Nunca. ¿Por qué? Porque ni creen en Dios. Para empezar, ni creen en Dios. Entonces, pues me han dicho, no, es que estos son sucesos cíclicos. Es para que la misma tierra se nivele, porque la tierra está sobrepoblada. Tiene que haber muertes de gente. Porque por la sobrepoblación. Explicaciones que el hombre, ¿verdad?, trata de dar. Otra que he escuchado por ahí, que las guerras, ¿no? Que las guerras son necesarias porque se tiene que balancear la población. Es una explicación de los hombres, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor dice en su palabra, porque tus caminos no son los míos. Es decir, tu forma de ver y de entender las cosas no son los de Dios, no son los razonamientos de Dios. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y dice que Él no dejará por justo al culpable o al impío. ¿Qué es el impío? El impío es el que no cree, o el gentil. En el Nuevo Testamento se habla mucho esa palabra, los gentiles, ¿verdad? Teníamos el pueblo judío ahí en medio del Imperio Romano, en Judea, pero había gentiles, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de gentiles, o sea, los no creyentes. El pueblo de Dios, creyente; los gentiles, negación total a Dios. ¿Algún parecido? Por supuesto. Tenemos los gentiles en todas partes, y son la mayoría. Los creyentes son la minoría. En el mundo dicen que hay alrededor de 500 millones de cristianos, pero esos cristianos más bien son pues está englobada ahí, en ese número. Es una de las religiones del mundo, el cristianismo. Pero no es el cristianismo que nosotros estamos predicando, no es el cristianismo de Jesús, porque los romanos, la Iglesia Católica, no predica mucho a Jesús. Ahora como que hablan más de él, pero hablan más de María, y acá en México de Guadalupe. Aquí la fan número 1 es Guadalupe, la guadalupana, ¿verdad? Y le ponen ahí que nuestra madre, que la madre. Bueno, ya, eso no lo vamos a tratar hoy. Pero bueno, entonces lo que quiero puntualizar es que la gente simple y sencillamente no cree, aunque hay millones y millones de pseudo cristianos. La realidad es que el cristianismo reformado apenas es un 3% de la población. Un 3%. Y eso en países como el de nosotros, donde está un poquito más, ha entrado un poquito más. Países que han entrado muy
muy leve. Entonces, 3%. En el mundo actualmente tenemos una población de 7,000 millones de habitantes. 7,000 millones. 7,000 por el 3%, ¿cuánto da? A ver, 7 por 3, 21. 7 por 3, 21. Por .03. Como 200 millones. Como 200 millones de cristianos, diría yo, reformados a nivel mundial. O sea, es así, nada, en comparación con los 7,000 millones de gentes, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando ahí al Éxodo, la herida de muerte. Dios puso herida de muerte sobre los primogénitos. Fue la última de las 10 plagas. Fíjense. Plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, de moscas, de ganado, de úlceras, de granizo, de langostas, de tinieblas y finalmente la de los primogénitos. Sabemos un poquito la historia, o léanla ahí, ¿verdad? Éxodo 7, del 14 al 24. Y luego el 8 en adelante hasta el ¿qué? Hasta el 10, hasta el capítulo 10, 7, 8, 9 y 10. 4 capítulos describiendo las plagas que mandó ¿quién? Jehová. ¿Por qué las mandó? ¿Por qué las mandó? Vamos a concluir con eso. Entonces, este coronavirus, el mundo no le quiere dar la connotación de una plaga. Es una enfermedad, dice. ¿Y el SIDA qué era? El VIH. Una enfermedad. Tú sabes por qué se origina el SIDA. Dime si no va a ser una plaga. Este coronavirus, quisiera yo, sí, más o menos sé por dónde viene. Pues es por la perversidad del mundo, simple y sencillamente, por ahí viene. Por la perversidad. ¿En dónde se origina? Así como exportan ellos toda clase de cosas, exportan también mucha, lo que la Biblia le llama inmundicia. Entonces la Biblia habla también y dice, hay de aquel que sea piedra de ¿qué? De tropiezo. Nuestros países consumen toda la basura que viene de afuera. Y parte de esa basura es mucha inmundicia. Entonces, ¿qué está pasando? Que Jehová Dios está, ¿hasta dónde? Hasta la coronilla. Hasta la coronilla de la raza humana, y por eso Jesucristo, siempre lo insisto mucho, porque Jesús lo dijo hace 2000 años, estamos como en los tiempos de Noé, donde la gente está muy interesada en, nada más ocupada, dice, en comer, beber, casarse y descasarse. Y ustedes ven lo mismo hoy. La gente trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo. Su interés es comer, beber, casarse y descasarse. Solteros y casados. Ya hemos hablado que es casarse y descasarse, tener relaciones sexuales. Eso es casarse y descasarse. O sea, se ayuntan y luego ya
Cuando tú te ayuntas, cuando tú te unes en intimidad, la Biblia dice, ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El matrimonio. Entonces, tenemos a la ligera totalmente esa unión íntima. Las relaciones sexuales se hacen y se deshacen como cambiarse los zapatos, los calcetines, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir ahí con el versículo de Éxodo 7. Éxodo 7, 4. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Entonces, dice, y sabrán los egipcios quién es Jehová. Dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Vamos a donde empezamos, Éxodo 12, del 29 al 30, Éxodo 12, hay un poquito más adelante, cuando terminamos, Éxodo 12. Al 30, muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, no solo de los hombres, también de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, o sea, y váyanse. Y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. O sea, primero no los dejaba salir, por eso fueron las 10 plagas, esa es la historia. Que Moisés, Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que los deje salir. Faraón dijo, ¿qué? Si son mis esclavos, ¿cómo los voy a dejar salir? El versículo 34, y llevó al pueblo su masa antes que se leudara.
sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces ya salen, ¿verdad? Versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También salió con ellos grande multitud, toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. 600,000 hombres, o sea, pues no sé, se calcula que eran entre 2 y 3 millones de judíos que salían con sus posesiones, y todavía les dieron alhajas y provisiones, ¿ves? O sea, al final, al principio no los dejaban salir, al final los dejaron salir y todavía les dieron regalos. Ya váyanse antes de que nos maten a todos, ¿verdad? ¿Qué pasó en realidad con el faraón? Que el faraón estaba duro de corazón. Se llama o se conoce la dureza de corazón, ¿verdad? Entonces vamos a trasladarlo, ya con esto terminamos. El escenario está muy claro, la gente dice no es Dios, son casualidades, les vamos a compartir, les vamos a predicar en otro video de las señales del fin o antes del fin. Es interesante, no dejen de seguirnos. Concluimos ya, con esto concluimos. El corazón del faraón estaba duro y conforme recibía cada una de las plagas, en vez de ablandarse, ¿qué hacía? Se endurecía más y más y más y decía, no los voy a dejar salir, no los voy a dejar salir, no los voy a dejar salir. Hasta que Jehová Dios dijo, voy a herir de muerte a todo primogénito. Esto lo vamos a predicar también, porque esa es la cura para estas pestes, para estas epidemias, para estas pandemias, que esta es una pandemia. Vamos a hablarles en otro video de la cura. Conclusión. Ante esta situación que estamos viviendo, la gente está exactamente como el faraón, dura. La gente dice no es Dios, no es plaga. Su entendimiento está bloqueado, tapado. Y yo les digo y les repito, Dios está muy molesto con la raza humana por causa de sus continuas transgresiones a su ley, a sus estatutos. Sodoma y Gomorra, Dios la destruyó por causa de los pecados de la inmoralidad sexual. Pues hoy el mundo ha sobrepasado a Sodoma y Gomorra. ¿Tú crees que Dios no vaya a destruir? Pues déjame decirte que sí lo va a hacer. Espero tener oportunidad de compartirles sobre ese tema también. Bueno, mis amados, con esto terminamos. El mensaje central y la conclusión es: no seas como el faraón. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón ante estos acontecimientos tratando de buscar soluciones humanas, de comprar gel, de comprar tapabocas, de buscar una vacuna, de buscar un antídoto. La solución es que tu corazón no lo endurezcas, sino que te dobles, que te humilles, que dobles rodilla y busques al dador de vida, que se llama Dios, y Dios
¿Sabes qué hizo? Juan 3:16, de tal manera Dios amó, ¿a quién? No a los judíos, al mundo. Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que no le tengas miedo al coronavirus. Tenle miedo a Dios si no doblas rodilla, porque entonces vas a enfrentar los juicios de Dios. Que Dios los bendiga. Si no has hecho esta oración, hazla, dile: Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Jesús, creo que tú eres la solución a mis problemas, a mi vida, a este coronavirus, porque tú viniste al mundo a salvarlo. Te pido hoy, Jesús, que me salves de esta epidemia, que me salves de esta plaga mundial. Quiero pedirte perdón porque he estado fuera de ti, he estado fuera de Dios. Quiero pedirte que me reconcilies con mi Padre Celestial y que no tomes en cuenta mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa y que ahora me lleves de tu mano para yo no retroceder más. Que Dios los bendiga, mis amados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.